Hola, soy Ana Gilardi, estoy participando desde la Ciudad de México con mucha alegría en este congreso. Me hubiera gustado participar presencialmente, pero no se pudo esta vez. Entonces, lo que voy a compartir es una reflexión acerca de una práctica artístico-pedagógica en contextos de encierro que se llama Amazonas. Voy a ir leyendo, contando y mostrando imágenes del Instagram del proyecto que no están en el orden de lo que les voy a ir leyendo, pero se van a dar cuenta de qué, de qué va a medida que nos vayamos escuchando. Entonces, me voy a mover por acá y voy a ir eso, como leyendo y mostrando. Entonces, bueno, la primera pregunta que guía esta reflexión es ¿qué somos cuando hacemos lo que hacemos? Y tiene que ver con una cita de una película de Miranda July que se llama The Future del 2011, donde ella tiene un diálogo con una persona en la película que le pregunta ¿a qué te dedicas? Y ella dice, soy una profesora de danza para niños pequeños. Ah, bailarina, le dice la persona. No, solo profesora. Entonces me pregunto qué somos cuando hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos problematiza reconocernos en varios campos semánticos cuando trabajamos en cultura? ¿Acaso una profesora de danza no baila mientras despliega la dimensión pedagógica de su práctica? ¿Acaso dejamos de ser artistas cuando enseñamos? ¿Acaso la educación en artes, desde el arte, con el arte, ocurre en un universo simbólico tan ajeno a sí mismo? Estas son un poco las preguntas que guían este texto. Amazonas es una práctica interdisciplinaria que involucra las artes visuales, la antropología y el diseño de proyectos pedagógicos de formación y producción, cuya metodología son las historias de vida en personas en situación de encierro. Trabajamos en centros de rehabilitación por el consumo o abuso de sustancias psicoactivas y en cárceles o tutelares acá en la Ciudad de México. Antes se llamaban tutelares, ahora se llaman comunidades de tratamiento especializado. En este texto reflexiono sobre la dimensión pedagógica, política y social de una práctica artística que gesta proyectos diversos que tienen nodos en común. Entre ellos, que integra laboratorios interdisciplinarios, que reúne saberes teórico-prácticos, que activa las memorias para crear narrativas singulares que se integran en una voz colectiva y ocupa las historias de vida como concepto con potencial epistemológico y metodológico. Eso es muy importante. Am, quiero acá compartir mientras. La instrumentación de historias de vida como recurso metodológico implica abordar la conversación como punto de partida para compartir experiencias invocando las memorias. Entonces, para ello habilitamos el espacio para poner en común recuerdos personales que se tornan en este compartir relacionales. Esta práctica cobra forma en lo que llamamos laboratorios, que son consecutivos y están relacionados, donde exploramos las potencialidades del método biográfico en personas que están en tratamiento de desintoxicación o privadas de su libertad. Activamos el hacer desde preguntas antropológicas y co-creamos respuestas poéticas a través de la articulación de recursos, conocimientos y prácticas híbridas. Luego convertimos las narrativas en material visual para fabricar productos culturales que llamamos cotidianos con historias. Los contenidos de los laboratorios cambian según los proyectos, pero siempre implican el cruce de saberes y prácticas. Cuando iniciamos, entramos en diálogo con las comunidades, donde se desplegarán todas estas prácticas para poder conocer sus intereses y las condiciones del espacio donde habitan, las condiciones de posibilidad para este hacer también. Los productos cambian también, así como los laboratorios, aunque siempre mantienen condiciones de cotidianidad, de uso y de historias, porque en los productos integramos frases que son dichas o creadas por las personas que participan en los laboratorios y sus particulares relatos de vida. Em, Voy a seguir compartiendo. Ahí
registro de todos los laboratorios. Entonces, el primer punto de reflexión son las dimensiones metodológicas de la práctica, que tal vez sea lo más importante. Amazonas es una práctica artística que tiene dos grandes dimensiones, una es pedagógica y la otra antropológica. Lo pedagógico busca desarmar las estructuras de enseñanza del arte y rediseñarlas fuera de los espacios artísticos, reunir lo poético y lo político, despertar o revivir la capacidad de imaginarnos fuera del encierro y al margen de nuestra trayectoria de vida para poder ficcionarla. Esta práctica retoma el concepto de lo precario de Cecilia Vicuña, que ella propone al revés, lo precario como potencia de transformación y como reto creativo, porque utiliza recursos mínimos, lo que se tiene a la mano, ¿no? Como estamos viendo en las imágenes, papeles, plumas, memorias. Vicuña nos invita como artistas a participar de manera activa en la configuración del concepto de educación y su práctica, a sostenerlo como pregunta, a potenciar que el hacer es lo que nos educa en el acto mismo de la educación, porque esta, la educación, es movimiento y energía, dice ella. También dice ella que trabajar con las palabras se parece a trabajar con la tierra. Y yo pienso que tal vez charlar se parezca a tocar el agua y trabajar con las memorias a sentir el aire y trabajar con las imágenes se parezca a prender un fuego. En ese fuego echamos todas las palabras dichas y escritas en los laboratorios donde producimos, creamos, para conformar un texto colectivo que el texto yo lo fui tejiendo con este texto, pero no lo voy a incluir ahora para poder hablar más claramente de la práctica. Entonces, ¿qué más puedo mostrar? Acá hay algo de los productos, solo por hoy. Bueno. Entonces, por otro lado, la dimensión antropológica de Amazonas, hablé un poquito de la pedagógica, se manifiesta a través de un quehacer etnográfico en sus formas de aproximación a las comunidades y a la forma de establecer conversación con ellas. Las etnografías experimentales toman elementos del arte y el arte adopta acercamientos antropológicos. Ambos campos de saber se preguntan cómo hacer parte a lesotres de los procesos de investigación y participación. Estas prácticas implican investigación y producción en artes, están ligadas a la antropología y el hacer conjunto es una inquietud de ambas disciplinas, en la medida que se articulen como prácticas en colaboración o contributivas, prácticas de contribución de más de una persona. Lo experimental no se prevé, se intuye, no se deja repetir, sorprende. Es una clase de vivencia, de experiencia que se hace a sí misma en el camino, se va haciendo. Y luego se reflexiona en instancias como esta de encuentro. Escribir como práctica artística, escribir es práctica artística. Entonces, propongo este texto como un registro de lo que sucede durante la práctica artística, esa que sucede en los laboratorios, esa experiencia que se lleva el viento, de cierta manera. Quiero ritualizar a través de la escritura esas vivencias desde la memoria del cuerpo, las notas de voz al terminar los encuentros y los registros de las bitácoras donde leo, elijo, subrayo y mezclo. Y desde ahí trenzar voces en fragmentos que también son parte de esta escritura. Las imágenes que están viendo son imágenes de un tarot, que es uno de los productos que elaboramos en la última instancia del proyecto, donde todos los textos que ven y las imágenes han surgido en los laboratorios de creación. Este texto lo propongo también como un ejercicio de reflexión y escritura sobre la práctica artístico-pedagógica situada, en términos de Donna Haraway, en la intersección entre prácticas, el encuentro de saberes y la porosidad de los bordes, a partir de las preguntas que lo conducen y la materia pensada escrita durante los laboratorios. Este texto es también un espacio excusa de esos que necesitamos para hacer lo que tenemos ganas de hacer desde hace mucho tiempo. En este caso, poco aterrizar lo que sucede en los encuentros, en los laboratorios y poder compartirlo. La escritura de este texto es también una conversación sin respuesta con Cecilia Pavón, que es una artista argentina, quien propone el cuaderno de notas como un nuevo género literario, así le llama. Su libro es un diario del taller de escritura donde su voz se mezcla con las voces de las personas que participan y escriben con ella. Y de esa misma manera quiero integrar esta práctica como un espacio en común
las personas que hicimos equipo y yo, y las personas que participaron de los laboratorios que están en un centro de rehabilitación en Tlatilco, en la Ciudad de México. Mm, bueno, Amazonas es el nombre que adoptamos para el proyecto porque el director, Antonio Segura, el director de la fundación, les llama Amazonas a sus mujeres en rehabilitación. Significado de la palabra desde el diccionario es mujer guerrera mítica del mundo antiguo, mujer de apariencia o carácter fuerte y combativo. Me interesa lo poderoso y femenino de esa palabra que describe el espíritu que procuramos imprimirle a este proyecto. Eh, ¿Qué más? Lo más importante entonces, tal vez la pregunta como eje de esta reflexión es cuál es el potencial narrativo de los afectos en el encierro y cuál es el alcance político de narrarlos. Este texto teoriza una práctica cultural que surgió en el 2009 en la Argentina, en Córdoba, en otro centro de rehabilitación y que sostengo en la Ciudad de México desde hace más o menos 15 años. Entonces, Amazonas es una plataforma de gestación de proyectos como en centros de rehabilitación, en cárceles, que siempre involucran campos disciplinares diferentes en procesos de creación, donde se reconfiguran en relación con distintas comunidades que siempre son transitorias, porque las personas en rehabilitación y en situación de encierro transitan estos espacios, pero luego cambian y nosotros seguimos desarrollando los proyectos. Entonces, esta práctica se despliega en territorios sociales y luego estas preguntas son devueltas al campo de la práctica artística, en tanto mecanismo afectado por los contextos con los que conversa. Amazon es una práctica artística que despliega un programa de formación y producción donde se experimenta y elabora con los testimonios y después se producen objetos culturales con historias, como el tarot. El programa se estructura en varios laboratorios donde dotamos de materialidades las memorias que son inacibles y ponemos los recuerdos en común al narrarlos, donde renombramos las experiencias en procesos de enunciación propia. Los laboratorios son espacios de contención, territorios de extraña pertenencia, porque quienes habitan la comunidad de Tlatilco conforman una comunidad terapéutica y nosotras como equipo venimos de afuera, representamos la otredad, lo extranjero, la libertad, y sin embargo nos integramos. Los laboratorios son espacios espacios bisagra donde bordeamos los límites entre estar adentro o estar afuera y donde a veces nos desbordamos. Durante los procesos de creación en los laboratorios emergen situaciones enraizadas en las memorias de los cuerpos y nos preguntamos qué ocurre ahí, qué es necesario activar, volver a sentir, revivir, entender, movilizar, qué significa recrear y resignificar los recuerdos. ¿Para qué sirve? Nos preguntamos si sirve. Un laboratorio puede ser muchas cosas. Un laboratorio puede ser una catarsis, un territorio amoroso y doloroso, un territorio leve de humor, una trampa de voces, una trama de voces, una euforia por crear contagiada por ósmosis. Un laboratorio puede ser una lista de anécdotas, vivencias, relatos transformados en narrativas poéticas que a su vez se transformarán en frases para una playera, como vive y deja vivir, como esta, solo por hoy. Un laboratorio puede ser una comunidad transitoria o en tránsito. Un laboratorio puede ser un lugar común y con pulso en común. Un laboratorio puede ser un espacio para crear desde las intuiciones, que luego se pueden defender desde lo racional en momentos de elaboración como este, de escritura. Un laboratorio puede ser un lugar que genera las condiciones de posibilidad para crear lo extraordinario donde lo cotidiano ocupa todo el espacio y lo íntimo se reduce al mínimo. Un laboratorio puede ser una oportunidad para reconocer instantes poéticos en esa cotidianidad desbordada que nos encierra. Un espacio donde soltar pautas que despierten ganas de hacer. Una posibilidad de experimentar la incomodidad de escucharse, la potencia de callarse, la ansiedad de querer leer y que se te cierre la garganta. Un laboratorio puede ser, un laboratorio puede ser un lugar incómodo también, opaco, mudo o desbordado.
Un laboratorio para mí es un lugar para recordar la potencia de la voz colectiva, ese nuevo espacio donde están reunidas las voces singulares. Y acá cierro porque se nos acabó el tiempo, 15 minutos para compartir una experiencia de muchos años. Muchas gracias por escuchar, por ver, por estar.